Empresa Sutil, líder en agronegocios. Agrosper, avanzando junto a ti. Mercado Mayorista Novalledor. Ibercomar. Presenta Agenda Agrícola. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Agenda Agrícola aquí en CNN Chile, donde vamos nuevamente a conversar y conocer iniciativas muy interesantes. Como siempre, invitarlos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, por el Twitter, agenda-agrícola, o a través del mail en contacto@tagagro.cl. Vamos ahora a los titulares a ver qué tenemos para hoy día. Hoy en Agenda Agrícola conversamos con la Fundación Alerce 3000, la que se preocupa de incentivar la agroecología a gran escala en la zona sur del país, además de la recuperación de los suelos y la reforestación del bosque nativo. Además, le mostramos un interesante estudio FIA que confirma el potencial de la producción de pasas en Chile. Y le contamos de la importancia que ha adquirido el riego mecanizado en los campos del país. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Bueno amigos, está como anunciamos, vamos a hablar en primera instancia del tema de la sustentabilidad, que es un tema que ha estado muy hoy día presente en la discusión pública. La sustentabilidad que es económica, social y medioambiental. Para eso hemos invitado a un experto quien nos va a contar de una iniciativa muy interesante, Francisco Calavi, que es director ejecutivo de la Fundación Alerce 3000. Francisco, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto también estar acá. Muy bien, pues Francisco, la verdad que nos pareció súper interesante la iniciativa que ustedes y que tú diriges, ¿no?, en la Fundación Alerce 3000. ¿Por qué Fundación Alerce 3000? ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto que está detrás del nombre de la fundación? Alerce 3000 es un nombre que viene desde la administración de Douglas Tompkins, porque era un vivero que teníamos con él, que se encargaba de cultivar alerces para restaurar inicialmente 50 hectáreas de alerces durante 1000 años. Entonces la meta llegaba hasta el 3000. Y por otro lado, los alerces que plantáramos hoy, recién los íbamos a disfrutar en el año 3000, recién iban a tener 1 metro de diámetro. Perfecto. Entonces ese nombre nos pareció muy romántico y que reflejaba un poco nuestra meta de largo plazo para esta fundación. Importantísimo. Francisco, pero entonces han armado esta Fundación Alerce 3000 que entiendo, como me contabas antes de entrar al estudio, de que ustedes, la idea es prestar un servicio de una suerte de asesoría, fondos justamente para llevar a cabo o instalar un sistema autosustentable, agroecológico, fondos en los campos, a toda escala, no solamente una cosa pequeña, sino que también a mediana o gran escala, ¿es así? Sí, bueno, el modelo que nace para la fundación es primero tratar de continuar un poco la línea de lo que hacía Douglas Tompkins, pero metiendo nuestro sello. Y dentro de lo que es desarrollar modelos agrícolas que sean sostenibles en todo ámbito, ecológico, social y económico. Si son sostenibles económicamente, si son negocio, entonces va a haber más gente que va a copiar nuestro modelo. Y si la gente copia nuestro modelo, va a estar cuidando la tierra por los protocolos o el tipo de manejo que usamos. Entonces finalmente tenemos conservación como consecuencia de la producción. Y perdona la pregunta bruta, ¿es posible? O sea, ¿es posible tener un negocio sustentable y también ecológicamente sustentable? Totalmente, es 100% posible. Hoy Eso en como que día, te pegué en el alma, ¿no? Sí, no, pero mira, ha avanzado mucho. Yo ya llevo 16 años en esto de estudiar agronomía, pero he desarrollado mi carrera en lo que es agroecología y ha cambiado mucho. Se ha ido desarrollando. Hoy día las técnicas y las tecnologías existen. Hoy ya no hablamos de rindes de 40, 50%, estamos de 75, 80% de los rindes en manejo convencional y los costos tampoco son disparados. Lo que es muy importante es entender que es un sistema distinto, no es un reemplazo de productos. Hay momentos de atención de los cultivos, de los animales, del ganado, de lo que sea, que son distintos a los momentos de atención que tú tienes en un sistema tradicional. Pero una vez que lo aprendes, que lo captas, que lo empiezas a manejar en una forma consecuente y constante, yo te diría que llega a los mismos costos, incluso hay algunas cosas en las que puedes reducir tus costos. O sea, la verdad que uno se empieza a imaginar, Francisco, yo creo que probablemente las etapas iniciales pueden ser más complejas porque requiere un cambio cultural en todo el personal, desde el dueño,
pero probablemente, fondo, con el correr del tiempo, en la medida que tú vas a más reutilizando muchas de las cosas que supuestamente son problemas, son desechos, eso puede eventualmente significar, fondo, bajar costos, ¿ah? A tener una cuestión, un circuito cerrado, Claro. fondo, que te permita bajar costos incluso. Empieza a transformarlos en un input. Y claro, la parte inicial es la más difícil con este cambio, ahí es donde entramos a jugar nosotros, que tal como dijiste, el modelo nuestro es desarrollar una fundación que pueda prestar asesoría para así potenciar esto y para así autofinanciarse también. Yeah. Empezamos con campos que están asociados a la fundación, partir en casa, digamos, con el ejemplo, con 3 campos que vienen de la administración de Tompkins, luego nuestro primer proyecto a gran escala que está en el sur, en Patagonia, cerca de Puerto Natales, y ahora ya estamos en Osorno con lecherías industriales, donde estamos metiendo fuerte la sustentabilidad. Pero justamente la sustentabilidad se trata de hacer un uso... Ahí nos está mostrando imágenes justamente de Hacienda Claro, Primavera, claro, cuando son en ese. Patagonia, ¿no? Sí, ¿Y sí. cómo es la intervención que se hace? Cuando tú llegas, ¿con qué te encuentras, Francisco? ¿Y cuál es un poquito la intervención que se lleva a cabo? Depende de dónde estás, ¿no? Allá en Patagonia los campos, digamos que están muy en bruto, muy en un estado bastante, se van a enojar conmigo, pero bastante primitivo. Hay poco manejo, pero si tú te vienes acá a Osorno, es la otra cara de la moneda. Los campos son muy industriales. Muy intensivo. ¿Te fijas? Muy intensivos. Entonces es distinta la problemática. En primavera yo diría que es más fácil porque la naturaleza está en un estado en equilibrio, entonces empezar a manejarla un poquito y a conducirla a tu favor. Ahí empezamos a aplicar algunos cultivos microbiológicos, hicimos cerco, empezamos con un manejo de pastoreo rotativo más intensivo, aislamos todas las zonas que no tenían aptitud agrícola, que no tienes para qué dañarlas si en realidad no te aportan nada a la economía de la operación. Perfecto. Nuestra idea ya es tratar de demostrar que si tú concentras tus recursos en las zonas con aptitud, puedes producir mucho más que usando el campo en forma dispersa. Y a la vez vas restaurando las zonas que no tienen aptitud, que aportan belleza a tu campo y que también te dan un valor inmobiliario. Francisco, y tú te refieres, y presentamos que esto de la agricultura sustentable a gran escala, porque eso de alguna manera ha sido un poquito una crítica de que esta mirada de sustentabilidad es posible, sí, pero a pequeña escala, o casi en el jardín de la casa, sino que realmente Sí. aquí la intención es demostrar que es posible hacerlo a escala comercial potente, grande. Sí, de hecho, esa es una autocrítica para los agroecólogos, los que estamos por pasión en esto, que en general, si tú piensas, cada evento que hay de agricultura sustentable se parte con filosofía, con por qué tenemos que hacer esto, que la contaminación, la salud, el medio ambiente, etcétera. Pero nadie te explica cómo hacerlo, nadie te muestra la realidad y la posibilidad de negocio que hay detrás de esto, que al final el agricultor tiene que vivir de esto, no puede dedicarse solamente a filosofía. Entonces, nuestra intención ahora es romper ese paradigma. Esto no es jardinería, esto no es solo para tu huerto. Está muy bien, se usa en el huerto, se usa por el pequeño agricultor, pero también se puede hacer a gran escala. La mecanización es distinta, como te digo, O sea, algunas incluso técnicas fondo, son diferentes. en una gran estancia como es en la Patagonia, fondo en la estancia primavera, que tiene una superficie muy importante, también es posible hacer intervención ahí. Sí, ahí tenemos 7.600 hectáreas, pero como te decía, ahí es mucho más fácil porque es todo más natural, pero si tú te vienes a un campo de Osorno de 1.000 hectáreas, que en términos... Esas son imágenes de primavera, ¿no? Sí, eso es de primavera, sí. Sí, ahí hemos ido mejorando mucho la calidad y la productividad de los pastos casi sin intervención. También sembramos algunas pasturas mixtas para cosechar forraje para el invierno, pero hay avances ¿Hubo notables. efecto de incendios forestales ahí, Francisco? También tenemos una zona de 70 hectáreas, otra de 50 ¿Cuál es hectáreas. el impacto de un incendio forestal, fondo, desde el punto de vista ecológico? Allá es tremendo porque por la latitud y el clima el crecimiento es muy lento. ¿Te fijas? Además, cuando tú descubres el suelo, con el viento que hay en Patagonia, hay mucha erosión Mucha eólica erosión. y después tiene que empezar a formarse a poco toda la capa vegetal y distintas sucesiones hasta llegar a ser un bosque de nuevo. O sea, si tú lo dejas solo, demora mucho en recuperarse el bosque. Y yendo ahora hacia el norte, me hablabas de la zona de Osorno, ¿esto es posible? Hoy día me decía que estás investigando una intervención en un plantel lechero, digamos. Sí. Me imagino que eso tiene una dificultad importante, fondo, hacer un cambio ahí en todo el procedimiento, toda la cultura de proceso, ¿verdad? Sí, eso tiene un cambio importante, pero fíjate que hay puntos donde intervenir. Por ejemplo, en la fertilización. Nuestra escuela, nuestra formación agronómica te enseña a tomar un análisis, medir los nutrientes y luego aplicar todo lo que te falta. Pero nosotros estamos midiendo nutrientes solubles
No estamos midiendo todos los nutrientes que hay en el suelo. Y cuando aplicamos fertilizantes químicos también están en una forma que sea de aprovechamiento inmediato para la planta. Entonces normalmente es susceptible a lavado por la lluvia, a volatilización o en algunos como el fósforo a fijación. Tú puedes trabajar con microorganismos, por ejemplo, para ayudar a la planta a poder digerir y aprovechar esos nutrientes que hay en el suelo. Entonces ahí ya resta un poquito la carga que tienes que aplicar. Puedes trabajar para mejorar la capacidad de retención de nutrientes de tu suelo. Puedes bajar otro peldaño lo que tienes que aplicar. Y esas bajadas de peldaño también significan un ahorro para el agricultor. ¿Te fijas? Entonces tienes una ganancia ecológica, una ganancia para el agricultor. ¿Y cómo recibe esto los agricultores o incluso la gente que está directamente relacionada al campo? ¿Cómo recibe estos comillas, nuevos conceptos? Los agricultores en general somos testarudos, y ahí me incluyo también. Ya eso es algo del rubro. Y además, normalmente el agricultor tiene que ver... Esa tradición de siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así, yo claro. sé que me va a venir a hablar que viene de afuera, o también es muy típico que te digan, no, eso es para otros climas, eso es para otro suelo, eso es para otro. ¿Te fijas? Pero lo que me tocó a mí, gracias a Dios, por suerte, y gracias a Tomkins, es recorrer, parte de mi trabajo con Tomkins era recorrer los mejores proyectos del mundo en producción agroecológica, biodinámica, orgánica, en producción natural. Yeah. Y ahí vi estas cosas en todo tipo de clima, en todo tipo de suelo, entonces vas rompiendo paradigmas, te das cuenta que no somos únicos en el mundo, nuestra situación se replica en otras partes. Y lo otro interesante es empezar a tratar de entender la lógica, cómo funciona, ¿ya? Porque esto tiene lógica, no es un misticismo ni un hipismo, sino que hay mucha lógica, hay ciencia detrás y hay una explicación de por qué puedes llegar a obtener los mismos nutrientes, a obtener los mismos desarrollos, cómo combaten las plagas, cómo combaten las malezas, etcétera. ¿Te fijas? Y en ese sentido, para suplir un poco esa brecha, ese hoyo que hay, que nos dimos cuenta, como fundación estamos organizando un seminario muy interesante, que va a ser, si puedo dar... Sí, por supuesto, adelante, porque creo que es una oportunidad justamente para que la gente que esté escuchando esto pueda profundizar de los conceptos, ¿no? Claro, entonces nuestra idea es hacer este seminario el 1 y 2 de diciembre en Temuco. Lamentablemente calza con la Teletón, no nos dimos cuenta y ya no podemos cambiar, pero esto también va a ser una buena hora. Y ahí traemos ejemplos reales de agricultores de gran escala, de cultivos tradicionales. Traemos un lechero muy importante, de hecho la marca más grande de Inglaterra de productos lácteos y que trabajan con 170 campos lecheros certificados orgánicos. Traemos asesores, incluso traemos agentes de mercado para poner toda la gama del negocio. ¿Te fijas? Esto es técnica, números, o sea, cómo se hace. Mostrar, fondo, que efectivamente esto es posible, lleva ya bastante experiencia en otras partes del mundo, fondo, y la idea es ir implementando en el país. Y bajarlo a la realidad chilena y dar la posibilidad de interacción. Son ciclos de presentación y mesas redondas, y que donde están mezclados agricultores con asesores, cosa que después el agricultor o el público, el estudiante, el académico puede hacer una pregunta. ¿Cómo me puedo inscribir y y participar de ese seminario internacional? En nuestra página web, que es www.alerce3000.cl, ahí hay un segmento del seminario. Y este seminario lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad de la Frontera, que también está prestando mucho apoyo y se interesaron mucho en este tema. Con ellos también estamos haciendo, ya tenemos media hectárea con ensayos de cultivo orgánico en comparación con tradicional. Así que, bueno. Sí, yo creo que vamos a lograr demostrar que esto se puede a gran escala, y la idea es incentivar a nuestros agricultores, porque hay otra ventaja más. En Estados Unidos, ahora, que es uno de los principales compradores, en el último tiempo ha habido mucho problema por los certificados fraudulentos. Eso está en las noticias, se puede meter en internet y revisarlo. De productos que vienen de países de Medio Oriente, de Asia, de otras partes, que llegan a bajo costo, pero cuando lo revisan se dan cuenta que tenían químicos. Chile está posicionado a nivel internacional gracias a la industria de la fruta. Claro. Somos reconocidos como personas serias. ¿Te fijas? Entonces eso nos abre una puerta. Y tenemos un muy buen nivel de agricultores en Chile. Entonces, sin duda. No, y para ese fondo yo creo que con este esfuerzo y con este seminario, Francisco, al cual están todos ya invitados, fondo, a través de la página web que ya indicaste, justamente, fondo, creo que es un camino para que muchos agricultores se puedan sumar, fondo, a esta ¿no es cierto?, ya no, como dijiste tú, un hipismo, sino que una realidad en que puede hacer un negocio sustentable económicamente, pero también social y medioambientalmente. Así que felicitaciones, Francisco, muchas gracias por la información que nos ha entregado y también el apoyo de la Universidad de la Frontera que ha recibido justamente para este seminario. Así que adelante, y vamos a estar conversando por una próxima vez a ver cómo ha seguido evolucionando este tema. Perfecto, muchas gracias. Encantado. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este bloque y vamos a entonces una breve pausa y ya volvemos con más en Agenda Agrícola. Javi Hidráulica,
especialista en sistemas de filtración de aguas para la industria de la agricultura y minería. Visítanos en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialista en sistemas de filtración de aguas para la industria de la agricultura y minería. Visítanos en www.javihidraulica.com. Muy bien, amigos, en este segundo bloque vamos a hablar de la verdad que es un producto muy innovador. ¿Se imagina usted darle calugas a sus caballos, a sus vacas, a sus animales en general? Pero calugas de alfalfa, no cualquier caluga. Bueno, para conversar justamente de eso, hemos invitado al gerente general de PACS, Antonio Lante de la Robera. Antonio, encantado de tener aquí hoy día con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Bien, pues la verdad que quería conversar contigo y conocer en detalle de esta elaboración de calugas de alfalfa, Antonio. Primero que nada, ¿cuáles son las características de este producto? Estamos hablando de la misma alfalfa que conocemos, el típico fardo, pero de alguna manera compactado en una caluga. Efectivamente, es 100% alfalfa, traída del campo directamente, se pica y se produce una caluga, que es un cubo. ¿Ya? Esto partió en Estados Unidos y ya hace varios años se trajo a Chile y hoy día ya se está comercializando en todo Chile y estamos comercializando en otros países también. ¿Y estas calugas son de qué tamaño? ¿Hay distintos tamaños según el requerimiento? No, es un tamaño estándar, pero dependiendo de la materia prima que llegue se va alargando o acortando. Tiene un largo más o menos de 10 centímetros y llega a 5 centímetros en los más cortos. Ay, perdona, y tú dijiste entonces, llega del campo el fardo tradicional, en el campo, o un bolo como llega, y eso entonces entra a una máquina donde se pica muy finamente. El proceso es, en el campo se enifica, se sega, se deja secar durante 2 o 3 días según las temperaturas que existan. Se enfarda como un fardo común y corriente, se carga, se lleva en un camión a nuestra planta, nosotros entra a un picador, después a una especie de mezclado, se compacta y aparece este cubo que luego se ensaca y está listo para que lo consuma un caballo, un vacuno o una cabra, lo que se lo quieran dar. Perfecto. Y esta es una caluga que el animal entonces va langueteando, chupando, mordiendo. ¿Cómo la consume? Se la come directamente igual que como come la alfalfa. Ya. La ventaja es que al comer la alfalfa directamente, un vacuno, un caballo, tiende a buscar la hoja, que es la hoja donde está la proteína. Deja el palo, la fibra. Al proceso, en el momento de buscar la hoja, se termina comiendo el puro palo porque la hoja la pierde, o parte de la hoja la pierde. Ya. Con el cubo pega una mordiscada y come el 100% de la hoja y de la fibra. Esa es la ventaja. O sea, finalmente se aprovecha mucho mejor manera el producto, el insumo. Se aprovecha el 100% del insumo. Esa es una de las principales virtudes del cubo, que a diferencia del fardo no existe merma. Se come el 100% y se aprovecha la hoja, que es donde está la proteína, que es lo que necesita finalmente el animal. ¿Y cuántos fardos tradicionales se transforman en un cubo? ¿Cómo es la proporción? En términos de volumen, se reduce en un 30%. Y eso es donde está toda la eficiencia. La eficiencia se ahorra un 30% en transporte. Un camión común y corriente con fardos lleva 18.000 kilos aproximadamente. Ya. En un camión con cubo de alfalfa lleva los 30.000 kilos sin ningún problema. Mira. Esa es la ventaja. Luego, para el agricultor o a la persona que tiene sus caballos, está la eficiencia en el almacenaje. Nos trajiste, Antonio, una gráfica justamente que hablaba de manera súper, valga la redundancia, gráfico, fondo de la eficiencia, que significa, vamos a mirarla, y explícame entonces, mira, ahí tenemos 195 kilos y 345. Cuéntanos qué es esta comparación. Esa gráfica lo que está mostrando es cuánto consume un caballo de cubo o de alfalfa en un mes. Perfecto. En un mes un caballo promedio se consume 195 kilos de cubo de alfalfa o 345 kilos de alfalfa en fardo.
¿dónde está la magia en esto? En que consume el 100% de la hoja y no se desaprovecha nada. Ya. Entonces, aquí es donde viene la eficiencia luego en el almacenaje. No es lo mismo tener 10.000 kilos en fardo de alfalfa que tenerlo en cubo. Por Hay supuesto. al menos un 30% de eficiencia en el almacenaje. Además, cuando uno le va a dar el alimento al caballo, en este caso, la persona que está a cargo del caballo dice, le voy a dar un tercio del fardo. Lo primero, los fardos no siempre llevan los 27, 28 kilos estándar. Ajá. Hay veces que llevan 22, hay veces que llevan 30 kilos. Correcto. ¿Cuál es la ventaja entonces? Que con el cubo uno le dice, le voy a dar los 7 kilos y es fácil de dosificar. Ya, ya. Entonces, Y además también un tema logístico de, andar de transportar fondo una cosa u otra, ¿eh? En el campo, en la bodega. En el campo, en la bodega, en la misma pesebrera ya es un tema, porque los 7 kilos de cubo es una porción pequeña y el fardo hay que darle 11 kilos o 10 kilos de fardo, es un tercio del fardo. Ya en sí, ahí ya parte la primera pérdida de eficiencia. Al cortar el fardo se pierde la mitad de la hoja. Sin duda. Ahora, ¿cómo es la homogenización del producto, Antonio? ¿Cómo logran ustedes? Requiere, por supuesto, una materia prima de ciertas características. ¿Cuál es? ¿Y cómo se logra homogeneizar el producto? En la materia prima nosotros tenemos dos fuentes de abastecimiento, una propia y otra a través de terceros. Ya. En el abastecimiento de terceros tenemos agrónomos que van visitando periódicamente al productor y le van dando las directrices para hacer un buen heno. Ajá. En el caso nuestro, de nuestra agrícola, tenemos nuestros propios agrónomos también que ya tienen unos estándares de calidad, que es, por ejemplo, 18% máximo de humedad, color verde, un buen verde, no se puede dejar muchos días al sol para que no pierda el color. Ajá. Y el tema más importante es las malezas. Nosotros tenemos un control muy estricto de que toda la materia prima que recepcionamos no traiga maleza. Perfecto. Y luego, entonces, por tanto, la materia prima ya viene con un nivel homogéneo por ejemplo, de humedad. Es ahí, en fondo, una clave justamente para tener un producto final, en este caso el cubo, que sea homogéneo. Efectivamente. En el potrero ya se le hace análisis de humedad. Luego, cuando se recepciona en nuestra planta, hay inspecciones visuales y inspecciones a través de instrumentos donde se le toma la humedad, se le toma el nivel de proteína que trae la alfalfa y la cantidad de hoja. Perfecto. Y en ese minuto se determina para mandar a la producción. Perfecto. Ahora, el compactamiento de este cubo, ¿se hace solamente con presión o tiene algún aditivo fondo que permita esta aglomeración de materia prima? El cubo, como lo dije anteriormente, es 100% natural, no tiene ni un aditivo. Se le añade un poco de agua nomás y luego se enfría y a través de ventiladores se le bota esta humedad para llegar de los 18% de humedad que llega a nuestra planta, sale un cubo entre 12 y 14% de humedad. Ya. ¿Y cómo es la vida útil del cubo, Antonio? La típica, en el campo, cuando habla, oye, que cuidado con los fardos que están muy húmedos, que se vayan a sumagar, que se eche a perder entonces una porción del fardo, incluso el riesgo, si está con mucha humedad, de incluso que se prenda, que se quemen, digamos. ¿Cómo es la persistencia de la calidad del cubo en el tiempo? Lo más importante, como lo había dicho, es la humedad. Nosotros, por eso recepcionamos hasta 18% de humedad. Muchas veces se enfarda entre 20 y 25% de humedad, pero ahí es donde empiezan los problemas, no en el mismo momento, sino pasando unos meses se empieza a sumagarse el fardo. Yeah. Nosotros con este 18% de humedad, más la compactación y el proceso de ventilación y enfriamiento que le damos, tenemos fácilmente 12 meses sin ningún problema y garantizamos 20 meses que no va a tener ni un problema nuestro producto. Ah, mira, o sea, tiene una bastante larga vida útil. Digamos. Tiene una larga vida útil, exactamente. Ya. Y tú dijiste, fondo, que esto venía de Estados Unidos. ¿Ah? ¿En Chile cuánto tiempo llevan realizando este producto? Esta empresa llegó a Chile en el año 1991 y se creó específicamente para abastecer de contrastación al hemisferio norte los mercados asiáticos. Ya. En el año 98, con la crisis asiática, se cerró el mercado de exportación desde Chile, se quedó solo el americano y en ese minuto se decidió empezar a abrir al mercado nacional. Se hizo un proceso de apertura, se dio a conocer, se distribuyó a través de todas las casas comerciales agrícolas y hasta el año 2007 que se decidió hacer una internalización de la exportación nuevamente
llegando a los mercados se fue a Sudamérica y Centroamérica. Perfecto. Donde hemos tenido importantes resultados tanto en volúmenes y como en la calidad, muy buena calidad. ¿Y solamente están haciendo cubos de alfalfa o están también entrando en otro tipo de forrajera? Nosotros la materia prima principal es alfalfa. Ya. Tenemos distintos productos que para distintas condiciones, distintos animales. Uno es el cubo forrajero, que es un porcentaje de paja de trigo con alfalfa, que es para mantención de animales principalmente y tiene un costo más bajo. Tenemos un cubo que le agregamos energía a través de la avena. Entonces es el cubo con la avena, otro cubo que es especial para caballos, que tiene sales minerales y vitaminas. Ah, mire, qué interesante, ya se le han ido agregando... Le hemos ido agregando distintos productos. Tenemos un fardo comprimido también, que es para... Hay clientes en Japón o en Emiratos Árabes que les gusta el fardo probablemente tal. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Lo comprimimos, porque aquí el principal problema en la exportación de este producto es la eficiencia en el transporte. Exacto. Un contenedor normal, si uno le... Por la densidad del fardo. Por la densidad del fardo. Le carga fardo, no hace más allá de 10.000 kilos. Con los cubos de alfalfa nosotros llegamos a 26, 27.000 kilos en cada contenedor. Ya. Y lo mismo hacemos con el fardo comprimido. Mire qué interesante. Bueno, la verdad, Antonio, una innovación más de los agricultores chilenos. La verdad que te quiero felicitar, fondo, del trabajo que están realizando. Además que están ya exportando de distintos mercados, produciendo también para el mercado interno. Creo que es muy notable, la verdad que nos interesaba justamente conocer de esta oportunidad y este desafío, fondo, que ustedes han abordado y cómo entonces puede esto servir para la logística y para una mejor alimentación al ganado nacional e internacional. Así que muchas gracias y felicitaciones. Te agradezco a ti la invitación, Juan Pablo. Encantado. Muy bien, amigos, vamos ahora al tradicional contacto con el mercado mayorista Lo Bayor, a ver qué nos tiene Enrique Veloso para esta semana. Gracias, Juan Pablo. Y nuevamente desde el corazón del mercado Lo Bayor me encuentro para hablar sobre tendencias de mercado. Y me acompañan aquí en mi fondo varios colores que ya están comenzando a adornar lo que es la primavera acá en el mercado. Y les quería hacer una pregunta. ¿Les suena la variedad pitillo, jumbo o verde y blanco? Pues esas son las características del producto que vamos a hablar en esta ocasión, que se trata de una flor que la encuentras desde la octava hasta la quinta región y son los espárragos, como esto que estamos viendo por acá, aquí que tengo en mi mano, que este vendría a ser la variedad pitilla, que es bastante más delgado como pueden ver, y este otro que comparativamente es mucho más grande es la variedad jumbo. Variedades que, como te decía, se encuentran casi en todo Chile, principalmente en la octava, séptima región, pero estas que están llegando ahora de aquí, de la quinta región, y están llegando ya a muy buen precio a copar el mercado. Espárragos que también por su variedad, la diferencia, como dato curioso que uno puede encontrar, un espárrago verde o espárrago blanco, tiene que ver por la forma en que son cultivados. Por ejemplo, el espárrago blanco que encontramos a veces en los supermercados es un espárrago que va tapado y cubierto con tierra y no recibe luz solar. Por lo tanto, mantiene ese color blanco porque no hace fotosíntesis, a diferencia de este, que sí tiene color porque el sol le llega y permite que crezca la flor, como la vemos acá, para ser cortada y después ser servida como ensalada en nuestra mesa. Un producto muy característico también de la temporada, que está llegando a muy buen precio acá en Lo Valledor. Y con esta linda imagen, Juan Pablo, me despido desde acá. Te saludo muy gustosamente, que estés muy bien. Hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencias de mercado. Hasta pronto, que estés bien. Bien, pues Enrique, muchas gracias. Rico siempre los espárragos para comerlos en esta época. Bueno, ahora, la verdad que siempre, varias veces hemos hablado del tema del riego, las aguas, los embalses, pero ahora queremos justamente hablar de la eficiencia del riego. Y para eso he invitado a Alberto Bachmann, quien es Product Manager de riego de Dercomac, que nos va a hablar de las soluciones que tiene usted. Alberto, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Alberto, la verdad que queríamos hablar contigo, conocer de alguna manera, a fondo, a través tuyo, de las alternativas que hoy existen en el mercado, que ustedes como Dercomac están ofreciendo en el mercado. Y me decías tú particularmente hacia la zona sur, que se ha ido acrecentando el uso del riego y por supuesto tiene que estar detrás de ello una eficiencia en el uso del recurso. Y ahí hay una cantidad de alternativas. Cuéntanos un poquito lo que está ocurriendo. Mira, a mí en lo personal me encanta el tema del riego por aspersión, porque encuentro que es lo más parecido a un riego natural que es la lluvia. En el tema de los equipos de riego por aspersión nosotros tenemos tres categorías, que es las que más se ocupan en Chile, que es riego por pivote, riego por carrete y el riego por cobertura.
Cuéntanos con detalle, fondo, justamente para de repente gente que nos escucha que no tiene necesariamente que ver con el campo, a ver cuáles son las diferencias entre unos y otros. El riego al pivote son grandes estructuras que son los círculos cuando uno pasa por avión y las ve, que giran en torno a una base central. Ya. Y está compuesto por varios tramos, que son aproximadamente 50 metros cada tramo, pudiendo equipos ser de 100 metros hasta 750 metros de largo. Estos se mueven gracias a un motor reductor eléctrico que viene en cada base, ¿no es cierto?, que permiten que gire el equipo. Ya. Eso es la estructura de un equipo que es muy similar en todas las marcas. Y ahí tú tienes que tener un solo cultivo o podrías tener en este círculo distintos cultivos y según eso vas programando distintos caudal de riego. Depende del tamaño del equipo, uno podría separar en distintos cultivos. Generalmente, cuando son equipos muy grandes, los separan en dos por un tema de rotación. Un cultivo que tiene alta demanda, medio círculo, y el otro cultivo con menos demanda, el otro medio círculo. Mira qué interesante. Lo importante de estos equipos es la carta aspersión que traen ellos, que son los emisores que al final aplican el agua. Ya. ¿No es cierto? O sea, ¿qué significa eso? ¿Es el caudal que entrega cada emisor? No, cuando tú desarrollas un equipo de riego, tú primero defines el tamaño y la pluviometría que quieres aplicar, y eso depende de cada zona. Ya. Mientras más al sur, es menos la cantidad de agua que uno diseña cuando son zonas que tienen más requerimiento hídrico. De ahí, y de alguna manera, cuando tú hablabas que esto es un pivote central, entonces en el centro del pivote tiene que estar la provisión del agua, hay un pozo profundo ahí donde entonces el sistema toma el agua para regar. El agua tiene que llegar hasta el centro del pivote, pero puede ser por distintas formas. Puede ser desde un pozo profundo, puede ser de un canal, puede ser de un río, puede ser de un estero. Generalmente los centros de bombeo quedan a una gran distancia del centro del pivote. Ya. Pero también hay casos, fondo, que está exactamente donde está el pozo profundo y toma desde ahí, o... Son muy pocos. Muy pocos, porque cuando nosotros tenemos en el centro del pivote, para que el pivote del círculo completo no podemos tener tendido eléctrico ni nada de eso que no nos facilite que gire completo. Ya. Ahora, esta tecnología que claramente está al servicio de los agricultores, me hablaste de fondo, está este pivote, pero también están otras alternativas, la cobertura total. ¿A qué se refiere con la cobertura total? ¿Cuál es el sistema que La cobertura total son tuberías que pueden ser de aluminio PVC, que van sobre el suelo con unos aspersores más pequeños. Ya. Y estos aspersores tienen un alcance de 10-12 metros. Requieren mayor mano de obra, porque cada vez que yo quiero hacer una labor en el campo necesito mover las cañerías, necesito cultivar o necesito hacer una aplicación de pesticidas. Pero por ejemplo, yo lo que he visto en el sur, y digo, esos pivotes que son sin duda una maravilla, pero yo pienso en esos campos donde tiene, oye, unos bosques, unos robles maravillosos, que tendrían que salir en la medida de fondo que no tenga un pivote. Esta cobertura toda la permite entonces justamente trabajar, mantener esos árboles y poder regar entre medio, sacándolos, moviendo para allá para acá y evitar tener que talar esos maravillosos robles que están en los campos, ¿no? Sí, pero por un tema de mano de obra nosotros recomendamos más el carrete de riego. A ver, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El carrete de riego es un equipo que es totalmente móvil, se basa en una bobina metálica que tiene una manguera de polietileno y al final de esta tiene un cañón de riego, que es una aspersión mucho más grande. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Entra el agua al carrete y tenemos un bypass, que un poco de agua entra a la turbina y el otro agua llega hasta el final del carrete. Ya. Funciona muy parecido a un auto. Tiene una caja de cambio, tiene un embriague y tiene un acelerador. Y el acelerador es una válvula que obliga a pasar más agua por la turbina para que el carrete enrolle más rápido. O sea, es la misma caudal de agua el que va moviendo el carrete. Siempre lo mismo, igual que los pivotes. Siempre, todos los emisores botan la misma cantidad de agua. No, pero el traslado del carrete se produce por la fuerza del caudal de agua que va. Son hidráulicos. Mire qué interesante, ¿eh? Sí. Y entonces, fondo, tú puedes poner ese carrete, hacer una definición de velocidad, y justamente, fondo, con eso, la cantidad de agua que estás aplicando, y se mueve solo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo un agricultor tiene que decidir? ¿Cuáles son los elementos para decidir si pongo carrete, si pongo cobertura total, si pongo pivote? ¿Cuáles son los elementos a considerar? Son varios elementos. Primero es la superficie que tiene el disponible. Segundo, lo que dices tú, el tema de los árboles, el cultivo, el tipo del suelo y la rotación también de los cultivos. Por ejemplo, en el sur de Chile, los paperos ocupan mucho el carrete porque tienen que ir rotando su cultivo cada 3-4 años. Ya, claro. Ahora, el caudal de riego, el requerimiento del riego del cultivo, ¿con cualquiera de estos sistemas yo puedo entregar exactamente la misma cantidad de agua? Con cualquiera.
¿Y qué pasa ya hablamos entonces de eficiencia, que sube claramente la eficiencia del riego? ¿Qué pasa con la aplicación, por ejemplo, de algún pesticida o fertilizante? ¿Es posible hacerlo a través del sistema? Por pivote sí. Por pivote fertilización se ocupa mucho. Ya. El tema de carrete y cobertura todavía no se hace. Ya. ¿Ya? Y eso es un tema por lo que tú hablas de la eficiencia. O sea, nosotros cuando regamos por surco, dependiendo del tipo de suelo, podemos llegar a una eficiencia hasta el 50%. Los equipos por aspersión parten de un 75%, que son los coberturas y son los carretes, y superando el 85% en pivote. Ya. Y si, por ejemplo, en el caso del pivote, yo tengo una plaga de, no sé, de algún tipo de insecto, un pulgón que me está atacando el maíz, ¿puedo aplicar algún insecticida a través del pivote? Hay algunos estudios, pero generalmente son dosis mucho más bajas que las de fertilizante. Ya. Pero se podría. Se podría, a fondo, avanzar. Me parece que también es parte un poco del sistema de poder generar más eficiencia aún con el sistema de riego. Sí. ¿Y qué ha ido pasando, fondo? ¿Cuál es de alguna manera, a lo mejor preguntarte, el costo que tienen estos productos, estos equipos? ¿Son realmente asequibles para los agricultores y eso ha significado, a fondo, que se ha ido acrecentando el uso de estos sistemas en el sur del país? Que ahí en el tema del costo hay que analizar dos parámetros. Uno, el costo inicial del equipo, ¿no es cierto? Cuando uno hace todo el proyecto, hace la instalación, que ahí un pivote es caro, ¿no es cierto?, por hectárea. Y el otro... Claro, está más o menos una cifra gruesa... Entre 1.600.000 a 2 millones de pesos por hectárea, dependiendo del equipo. Mientras más pequeños son los pivotes, son mucho más caros. Exacto. Y el tema del carrete, el costo inicial es mucho más barato, por ser un equipo móvil, pero el costo operacional es un poco más alto que el del pivote. ¿Por qué hay? Porque tenemos... Por un tema energético. Ya. Mira, los pivotes, los emisores, lo que yo te hablaba de la boquilla, han ido evolucionando tanto que hoy día necesitamos entre 4 o 5 metros para que funcione cada emisor. Estamos hablando 0,4 a 0,5 bar. Piensa que un riego por goteo necesita 10 metros, un bar, y un autocompensado 5 bar. O sea, necesita casi la misma eficiencia que un gotero muy eficiente. Ya. Los cañones de riego estamos hablando de 4 a 4,5 bar y en cobertura 2,5 a 3. Entonces, eso hace que sean eficientes energéticamente y sea muy costo. Yo creo que hoy día un pivote bien diseñado es lejos un proyecto de riego muy barato operacionalmente. Mira. Ahora, la operación, que aquí hay una alta tecnología, una definición de parámetros, ¿qué pasa con la capacitación? ¿Ustedes como ERCOMAC le hacen una inducción a los agricultores y al operador? ¿Hay después un acompañamiento para sacar la máxima eficiencia de la tecnología? Mira, eso es lo que me gusta mucho de ERCOMAC. Nosotros somos mucho terreno. Y estoy hablando en todas las áreas que participamos. Nosotros tratamos de acompañar al agricultor desde el principio, mostrándole todas las alternativas que tiene para su campo, para que él tome la mejor opción. Y cuando se decide construir con nosotros, lo acompañamos hasta el final, le damos una inducción, le preparamos a los operarios que se van a hacer cargo de este equipo y lo seguimos apoyando con una postventa fuerte. Ya. Sin duda, recontra importante porque es una inversión no menor, fondo justamente yo creo que el objetivo es sacarle el máximo provecho a esa inversión. Sí, eso yo lo comparo mucho con el matrimonio. Cuando yo hablo con los agricultores les digo... cuidado. Cuando se quieren decidir por el equipo de riego, piénsenlo bien, vean bien las necesidades que tienen, hablen con sus vecinos y estudienlo bien porque... Es como cuando uno busca una mujer, es para toda la vida. Y si me equivoco, sale caro igual que la separación. Sin duda alguna. Bueno, Alberto, muchas gracias, felicitaciones. Yo creo que sin duda es muy interesante, fondo, dar a conocer esta tecnología que está disponible a través de ERCOMAC, ¿no?, para los agricultores. Así que ya saben, contactarse con ERCOMAC de modo de poder analizar su proyecto y ver cuál es la mejor alternativa que ellos puedan implementar. Así que muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, que esté muy bien. Encantado. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar del mundo de las pasas. Vamos a hablar del mundo de las pasas y cómo también, así como otros frutos secos o deshidratados, han ido creciendo su demanda internacional y cómo
Chile puede también convertirse en una potencia de producción de pasas de calidad. Y por eso hemos invitado a doña Rocío Castillo, que es ejecutiva del programa de innovación del FIA, que justamente están investigando este tema, Rocío, ¿no es así? Sí, hola Juan Pablo. Bueno, cuéntanos, Rocío, de fondo, ¿por qué el FIA se interesa en investigar un tema tan específico como puede ser la producción de pasas en el país? ¿Y cuáles son las potencialidades que tenemos al respecto? Bueno, el FIA tiene un programa de innovación en deshidratados y uno de los más importantes son a nivel nacional son las pasas y las ciruelas actualmente. Ajá. Nosotros identificamos que en las pasas estaban teniendo una amenaza, que estaban viendo su producción estaba limitada porque dependían del descarte de la uva de mesa. O sea, de hecho, la producción de pasas en Chile básicamente o exclusivamente se produce a partir del descarte de la uva de mesa, ¿no? Exactamente. Es una industria que se originó con esta oportunidad de aprovechar este descarte, pero actualmente vemos una oportunidad afuera de que, como aprovechó este descarte, es una pasa que es más grande, que es distinta a las pasas que se comercializan internacionalmente por nuestra competencia, que Turquía, Estados Unidos, producen una pasa pequeña que va a repostería. Nosotros tenemos una pasa que es más grande, que es la pasa Jumbo, y esa pasa se comercializa como snack. Y ese es el potencial que nosotros vemos que tiene nuestro país de diferenciarse. Es un nicho distinto, entonces, de esta pasa Jumbo más grande, ¿eh? Exacto, nosotros queremos apuntar a abordar ese nicho, que actualmente somos los mayores productores a nivel mundial de pasa Jumbo. Entonces ahí vemos una oportunidad interesante por los precios que alcanza, por los mercados a los que llega y porque el consumo de snacks a nivel mundial también está aumentando. Ya, pero me decías tú, Fondo, que hay entonces una problemática que está dada por la no sustentabilidad, Fondo, en la oferta permanente, Fondo, porque depende si es que hay más o menos descarte, Fondo, y lo que ustedes están buscando es poder ver si es factible, económicamente hablando, tener un huerto exclusivo para producir pasas Jumbo. Exacto, o sea, en los últimos años hemos visto que la superficie de uva de mesa ha disminuido, que los huertos de uva de mesa están siendo más eficientes, por lo tanto el descarte ha sido menor. Y vemos que internacionalmente nuestros competidores producen uva para pasas. Entonces, ¿por qué Chile no tiene una producción de uva exclusiva para pasas? ¿Y esa producción exclusiva para pasas requiere de un huerto distinto? ¿Es una estructura distinta al huerto? Sí, el estudio observa que internacionalmente se utiliza un sistema de conducción distinto, que es Open Gable. Las variedades que se valoran en el estudio es la Crimson, la Selma Pitt y la Thompson Seedless, siendo la Selma Pitt una variedad que no está disponible a nivel nacional, que se encuentra en California, pero es la que tiene mayores rentabilidades, y la Crimson. Son las dos variedades que se observan como más interesantes para implementar un huerto para pasas. Perfecto. Y además tendríamos que tener un sistema de cosecha y de secado diferente. Por ejemplo, hay un sistema de secado que se utiliza internacionalmente que se llama DOV, significa Dried on Vine, que la la uva se seca en la parra. Ah, colgando. Colgando. Mira. Y después se cosecha. Que es una innovación, sería una innovación para la producción nacional. ¿Cuál es la forma? Cuando ya madura la fruta y está lista, en vez de cosecharla y secarla al sol, se mantiene la uva en la parra y que se seque ahí naturalmente con el sol, en altura. Seguramente se le provocar algún desoje, fondo para justamente que le llegue el sol más directo. Y después se cosecha mecánicamente. Ahora, y en ese caso, fueron esos huertos dedicados exclusivamente a producir pasa, me imagino, la producción o todo el proceso fondo para producir esa uva es más barato o igual requiere de poda o de chapoda o una cantidad de fondo de procesos dentro de la producción. O sea, es un manejo agronómico específico. Por lo tanto, también tiene manejo de poda, hay que optimizar los rendimientos, queremos que sea una pasa grande, por lo tanto igual hay que... Ralear, entonces, Claro, queremos que salga un grano grande, entonces requiere un manejo productivo específico. Perfecto. ¿Y hoy día en Chile existe algún huerto que esté comercialmente funcionando exclusivamente para pasa? No, actualmente el estudio identifica que no hay huertos exclusivos para pasa, que la industria de las pasas se abastece del descarte de uva de mesa o de huertos de uva de mesa que han sido adoptados para la producción de pasas. Pero no tenemos huertos exclusivos para pasas. O sea, entonces ahora queda el estudio se concrete en conectarse con agricultores y de alguna manera incentivarlos, motivarlos que hagan este proyecto. Exacto, o sea, es una innovación en el fondo
Y hay que aprovechar que FIA tiene varios instrumentos que permiten hacerse cargo de esta incertidumbre que está asociada a este nuevo sistema productivo. Tenemos giras para identificar afuera los sistemas productivos, ver cómo se hace, están los eventos de innovación y están los proyectos que podríamos hacer se podría realizar un proyecto piloto para implementar estos sistemas productivos. Y ahora, así como Chile es un proveedor destacado en la producción y exportación de uva mesa, de hecho es el producto de mayor volumen y mayor valor fondo que exportamos como fruta fresca, por sus características de calidad. La pasa chilena o las condiciones climáticas de Chile podría darnos un producto, entonces más allá del tamaño, tú me decías el tamaño jumbo, que tenga características especiales que haga entonces que sea un producto muy apetecido a nivel internacional. O sea, Chile tiene muchas condiciones favorables para la producción. O sea, somos muy buenos productores de uva de mesa y de fruta en general. Tenemos capacidad exportadora. Correcto. Tenemos un sol maravilloso y podemos aprovechar la energía solar. Entonces sí tenemos varios elementos que permiten vislumbrar una industria con mucho potencial. O sea, realmente hay entonces una nueva oportunidad para los agricultores nacionales y te quiero entonces agradecer y felicitar al fondo que el FIA esté también potenciando, motivando a que de alguna manera agricultores nacionales puedan adoptar esta tecnología y puedan entonces acceder a este mercado que entiendo que es creciente fondo la demanda de productos deshidratados. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias Rocío, felicitaciones y nuevamente muchas gracias al FIA por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien amigos, con esto entonces finalizamos el programa de hoy y como siempre los dejo invitados a un nuevo capítulo de Agenda Agrícola la próxima semana aquí en CNN Chile. Empresa Sutil, líder en agronegocios. Agrospec, avanzando junto a ti. Mercado Mayorista Lo Valledor y Dercomar presentaron Agenda Agrícola.